Bueno, parece que ahí ya se está grabando. Entonces, bueno, lo que yo tengo entendido acá es que el ejercicio nos dice que está delimitado por las funciones y igual a x a la 1 medio, que es esta roja de acá, el y igual a 0, que es el que se encuentra aquí sobre el eje y el x igual a 4, que es la línea verde que se encuentra acá. Entonces nos dice que hay que revolucionar esta área con respecto a este eje que es el x igual a 6, que es el eje que se encuentra aquí de color moradito. Entonces, bien, teniendo esto en cuenta, déjenme ver si puedo dibujar como por acá. Bueno, más o menos esta que estoy dibujando es el área que nos dice el ejercicio, que hay que revolucionar. Y siendo este el eje, más o menos podríamos decir que estando por este lado de acá sería como un aproximado de algo como así. Entonces, pues, en el momento en el que nosotros le damos revolución a esta área con respecto a este eje, pues tendríamos como esta sección transversal de aquí. Eh, ya después, lo que tenemos que hacer es mirar qué ecuación, qué fórmula es la que nos dan para, para poder hacer la resolución de este ejercicio, para poder hallar el volumen de esta figura. Entonces, pues teniendo en cuenta que debemos resolver esto según el método de capas, lo que tenemos que empezar mirando es cómo podemos hacer para una pequeña sección, que sería un pequeño rectángulo. Entonces, podemos tomar, digamos, un rectángulo por este lado. Espérenme. Mm, esperen un momentico. A ver si puedo dibujar aquí. Ya, sí. Entonces, podríamos empezar es dibujando un pequeño rectángulo por acá. Entonces, ¿qué es lo que tendríamos? Una vez nosotros tomamos este rectángulo y lo revolucionamos con respecto a este eje de acá, lo que vamos a obtener es una especie de cilindro. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer es que al ir haciendo múltiples rectángulos, acercándonos cada vez más a lo que corresponde al área principal, pues vamos a poder acercarnos hasta llegar al volumen de la figura. Entonces, con lo que nosotros empezamos es lo siguiente. Eh, déjenme ver. Yo creo que escribiría por acá. La fórmula general para poder hallar el volumen de esta figura revolucionada con respecto al eje que se encuentra en X, perdón, en Y, sería el siguiente. Lo que tengo acá es que el volumen viene siendo igual. Bueno, perdónme ahí que yo no escribo así bien con mouse, pero se hace el intento. El volumen viene siendo igual a 2pi por la integral desde A hasta B de lo que sería estos valores de acá. R de X, ya les explico qué significa cada uno. H de X, de X. Entonces, ¿a qué se refiere cada uno de estos valores? Los valores a B corresponden al área delimitada, es decir, sería entre este punto de acá, bueno, la sección que está correspondía en 0, hasta la sección que corresponde al 4, que sería B. Esto sería pues el límite del área que tenemos que hallarle su volumen. Entonces, esos serían los términos A y B de la integral. Luego, ¿qué sería R? R de X correspondería a la distancia que hay desde el centro donde se va a rotar hasta la base del rectángulo. Entonces, nosotros tendríamos acá que esta distancia sería el R de X, que pues sería el radio de la arandela, en este caso, que estaríamos dibujando. Y el h de x, ¿a qué corresponde? En este caso, viene siendo es la altura que tiene el rectángulo. En este caso, este se llamaría h de x.
Entonces, bien, estos serían los valores que nosotros necesitamos tener en cuenta a la hora de poder resolver el volumen. ¿Por ahora tienen alguna pregunta, alguna duda? Yo no entendí muy bien cómo ubicaste R de X. Ok, bueno. eh, Tengamos en cuenta primero que este, esta línea morada de acá, o bueno, el verde que estoy trazando acá, este viene siendo el centro, ¿sí? El, el centro de rotación, por lo que significa que esta área que está en color azul va a rotar en torno a toda esta. Entonces va a ser más o menos como un giro así. Entonces, para poder hallar este R de X, ¿a qué corresponde? La distancia que se encuentra entre el centro de donde se va a rotar hasta la base del rectángulo que nosotros acabamos de dibujar. Entonces, pues, este R de X ya vamos a determinar qué valor es. Lo importante es saber a qué corresponde en el dibujo como tal, por ahora, que pues viene siendo el radio de, como por decirlo así, del cilindro que se genera con este rectángulo. Entonces, viene siendo esta distancia desde el centro hasta la base del rectángulo. Así, sí, más o menos me hice entender mejor. Sí, gracias. Bueno, listo. Entonces, ¿qué procede con esto? Ya una vez ya sabemos qué corresponden a cada uno de estos valores, lo que tenemos que hacer es ya plantearlo en la ecuación del volumen. Entonces, espera un momentico. Vamos a escribirlo por acá abajito mientras tanto. El volumen viene siendo igual. Entonces, el 2pi siguen siendo constantes. Integral de. ¿Cuáles fueron los límites que dijimos A y B? Estos de acá, que son 0 hasta 4. Entonces, escribiríamos desde 0 hasta 4. Entonces, el primer término, R de X. ¿Cuál sería este caso de R de X? Según lo que yo tengo entendido, tendríamos que mirar qué distancia hay desde el centro de rotación hasta el triángulo que nosotros pongamos. En este caso, pues, por el hecho de que un triángulo puede estar acá, como puede estar más cerca de A, más cerca de B, no importa. En este caso, esta distancia correspondería a la función. Entonces, nosotros cuando tomamos esta distancia, como ya vemos que el límite está en 4 y el centro de rotación está en 6, pues la distancia que hay desde 4 hasta 6 sería 2, ¿verdad? Entonces, ese 2 ya iría por este lado. ¿Y qué más se le sumaría? Entonces, se le tendría que sumar el pedacito que haya desde ese 2 hasta el límite que sería A, que pues puede ser cualquiera, puede estar por aquí, puede estar por aquí el rectángulo. El caso es que estas distancias corresponden es a la función como tal X solamente. Entonces, lo único que tendríamos que sumar es X. Si digamos un ejemplo, estuviera el rectángulo aquí en el 2, entonces significaría que tendríamos que tomar que el X sería, o bueno, el R de X sería el 2, que es la distancia desde el centro hasta el límite de la función, más ese otro 2 de aquí. Entonces, efectivamente, la distancia desde 2 hasta 6, pues sería 6 menos 2, sería 4. Entonces, aquí estaría bien que tendríamos que el radio sería 4. Y así sucesivamente con cualquier valor que le demos a X. Sería el radio de, de ese sólido de revolución. Y hasta ahí estaría claro lo de el X en la función, lo del Rx. Sí. Bueno, listo. Ahora, ¿qué término se le multiplica? Ahora dice la función que se multiplica por el h de x. Pero bueno, ¿qué es lo que ocurre acá? El h de x es la altura del rectángulo, ¿sí? En el momento en el que nosotros vamos a determinar cuál es la altura del rectángulo, esta altura es igual a y, porque pues es la misma distancia que hay desde aquí hasta acá, más o menos ahí. Pero ¿qué es lo que pasa? Nosotros tenemos que plantear la ecuación con todos los términos
evaluados en X para este caso. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Si nosotros ponemos multiplicado por Y, pues no nos va a servir la integral. Tenemos que transformar esta Y en términos de X. ¿Y cómo sería eso? La función que pues nos está delimitando es la de Y igual a X a la 1 medio. Entonces, si nosotros tenemos por acá Y igual a X a la 1 medio, pues es lo mismo que decir raíz de X. Entonces, lo que tenemos que hacer acá es que como queremos pasar este Y en términos de X, tendríamos que despejar esta X. Entonces, ¿cómo se haría acá? Simplemente elevemos al cuadrado ambos términos. Entonces, ponemos aquí al cuadrado y aquí al cuadrado. Y ya con esto tendríamos que el X, por lo que acá por cuestión de potencias sería 1 medio por 2, entonces sería 2 medios y 2 medios es 1. Entonces tendríamos que el X es igual a Y al cuadrado. Y una vez ya tenemos esta Y, la X despejada que es igual a Y cuadrado, esta ahora sí es la que se pone en este lado de acá. Entonces, bueno, esperen un momentico. Aunque bueno, esperen que acabo de ver una cosita. Lo que acabo de hacer era solamente para aquellas situaciones en las que se rota con respecto al otro eje. Discúlpenme ahí que pues ahí eso no iba. Solamente era tener en cuenta la función original. Antes salió más sencillo de lo que pensaba. Eh, espérenme. Bueno, creo que ahí ya está. Bueno, entonces lo que teníamos acá era que el Y era igual a X a la 1 media. Si nosotros, digamos, tuviéramos el caso contrario, en el que tuviéramos X igual a Y cuadrado, ahí sí tendríamos que hacer el proceso para llegar a esto. Y igual a X a la 1 media. Entonces, pues, es por eso que ya como aquí está despejado, ya podemos reemplazar este Y por el X a la 1 media. Entonces, el H de X, ¿qué sería? Y. ¿Pero qué fue lo que dijimos que era Y? X a la 1 media. Entonces, esto se multiplica por X a la 1 media. Acá. Y por último, el dx. ¿Pero qué es este dx? Creo que no se los expliqué al principio, pero el dx correspondería a este mismo delta de x que viene siendo el ancho de del rectángulo de acá. Pues ya más adelante verán que el delta y este d corresponden al mismo, que pues tienen muchas similitudes. Y pues acá es como lo asumimos como el delta de x, como el dx solamente. Entonces, pues acá sí queda dx. Hasta aquí iríamos bien. ¿No tienen alguna pregunta? Parece que no hay dudas. No tienen alguna pregunta por ahí con respecto aquí. ¿Vamos bien? No, Alejo, no, yo no tengo preguntas. Bueno, listo. Entonces, una vez tenemos la ecuación acá, lo que tendríamos que hacer ya sería resolver esto. Entonces, ¿cómo nos quedaría? El volumen viene siendo igual a 2pi integral desde 0 hasta 4. Algo así. Entonces, acá podemos hacer distributivo. Entonces nos quedaría 2x a la 1 medio más. Entonces, pues acá al hacer distributiva, teniendo bases iguales, pues se suman los exponentes. Entonces, que sería x a la 1 por x a la 1 medio. Entonces sería x, la misma base, y 1 más 1 medio, eso sería 3 medios. 3 medios por aquí de x. Y listo, ya con esto nos queda mucho más sencillo de resolver. Ya con esto tendríamos que el volumen sería 2pi factor d. Entonces, la integral de 2x a la 1 medio
En este caso sería, saquemos el 2 por ser constante y tendríamos x a la 1 medio. Entonces la integral es, sumémosle 1 al exponente. Entonces sería x a la 3 medios. Y multipliquemos pues por la inversa de la fracción. Entonces sería sobre 3. Y aquí tendríamos 2. Pero con el 2 de acá sería 2 por 2, 4. 4x a la 3 medios sobre 3. O lo mismo, 4 tercios x a la 3 medios. Eso da lo mismo. Y acá tendríamos más x a la 3 medios. Entonces, la integral de eso viene siendo, súmale 1 al exponente. Entonces, tendríamos x a la 3 medios más 1, que sería lo mismo que 3 medios más 2 medios, sería 5 medios. Sobre la inversa de la fracción, que sería 2 quintos. Y ahora esto lo tenemos que evaluar desde 0 hasta 4. Por acá. Y listo, ya con esto pues reemplazan los términos x primero por el 4 y le restan a esto mismo los términos evaluados en 0. Entonces, espera que me quede sin espacio, escribámoslo por acá. Que ya el volumen nos queda igual a 2pi factor de. Entonces, en este caso tendríamos 4 por 4 a la 3 medios sobre 3 más 2 por el 4 otra vez a la 5 medios por aquí sobre 5. Y pues bueno, ahí sería estos términos menos estos mismos términos, pero con el x igual a 0. Pero ahí ya sabemos que se cancelaría todo. Y solamente nos quedaría la parte positiva. Una vez nosotros tenemos eso, entonces ingresemos en calculadora. Si quieren, por ahora dejemos el pi indicado. Entonces nos quedaría, si quieren, denme un momentico, yo digito en la calculadora y ya escribo la respuesta final. Entonces, bueno, ya realizando aquí las operaciones en calculadora, nos viene dando que el volumen final es de 704/15 pi. Entonces, pues nosotros ya podemos dejar este volumen así. O si quieren multiplicar el pi por su verdadero valor 3.14159 por el 704/15 y pues les dará lo mismo. El caso es que pues ya este es el resultado final de nuestro ejercicio.